Santo Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Vives y reinas, mi Cristo. Te adoramos, bendecimos tu nombre, Padre, porque tú eres bueno. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, mi Dios amado. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Padre Santo eres Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, Dios les bendiga. Gloria a ti, Dios. Poderoso eres, Señor. Dios les bendiga mucho. Gloria a Dios. Estamos aquí una vez más. Gloria al Señor. Para dar continuidad a lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Gloria a Dios. El estudio, poderoso Jesús, de lo que es vivir en la carne versus vivir en el Espíritu. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Así que para la gloria y honra del Señor lo hacemos en obediencia, ¿verdad?, a su mandato. Gloria a Dios, de que todo lo que Él ponga en nuestras manos lo pongamos a su servicio. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Así que, hermano, conéctese y comparta esta transmisión para que otras vidas puedan recibir maná del cielo. Gloria al Señor. Puedan gozarse con nosotros de este estudio bíblico. Ya este estudio de hoy es el tercero. Es el tercero que hacemos. Gloria a Jesús. Si se conecta hoy, poderoso Jesús, y desea, ¿verdad?, participar, escuchar, estudiar la palabra del Señor junto con nosotros en los videos que hicimos anteriormente, lo puede hacer a través de la página de esta servidora que están ahí. Creo que mi esposo también los ha compartido. Sí. Y si desea hacerlo, prefiere hacerlo a través de la plataforma de YouTube, lo puede hacer también, ya que tenemos, para la gloria del Señor, una página también en YouTube que lleva el nombre de Yarelis Morales Nieves. Amén. Gloria a Jesús. Y allí estamos subiendo los videos que grabamos a través de esta plataforma. Gloria al Señor, porque nuestro deseo es que las personas sigan recibiendo la palabra del Señor y que esta palabra siga corriendo y alcanzando, ¿verdad?, la vida. Gloria al Señor. Amén, y que aleluya, los inconversos puedan convertirse, que los apartados puedan volver a los caminos de Cristo y que la iglesia que está tibia pueda entrar en el fuego del Espíritu Santo. Amén. Poderoso es el Señor. Así que, hermano, acompáñenos a orar. Gloria a Jesús. Acompáñenos a orar para que el Señor haga como Él quiere. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, Señor, Santo eres Jehová, Dios. invocamos tu nombre una vez más, amado Dios y Salvador nuestro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor y amado. Aleluya, Señor, adoramos tu nombre y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de una vez más, Señor, unidos, Señor, Padre Santo, como una sola carne, Espíritu Santo de Dios, a presentar este estudio, Dios amado, a nuestros amigos de Facebook, Señor, a nuestros hermanos, gloria a Jesús, en la fe. Padre Santo, este estudio que nació en tu corazón y que yo sé que tú estás haciendo lo que tú quieres hacer, porque a mí, Señor, no me corresponde, Señor, saber que yo simplemente soy sierva inútil y hago lo que tú me has mandado, Señor, entregando esta palabra, este estudio, Dios amado, que tú has puesto en nuestros corazones. Señor, yo te pido que si a ti te place, Dios mío, tú nos uses para la gloria de tu nombre. Yo te suplico, amado de mi alma, Señor, que tú des testimonio a cada hermano que se conecta de que tú mismo eres quien hablas. Te pido, Dios amado, que si hay algún enfermo en medio de nosotros, que reciba sanidad en el nombre de Jesús. Padre Santo, que si hay alguno, Padre Santo, con alguna necesidad, tú la ministres, Padre Santo, conforme, Dios amado, a la necesidad que tengan, Padre, valga la redundancia. Espíritu Santo de Dios, te suplico que tu brazo fuerte, Señor, se glorifique en medio de esta transmisión, porque para la gloria y para la honra tuya la hacemos, Señor. Y te pedimos, Dios, que tú, Señor amado, llenes nuestra boca de tus palabras, Señor, y que podamos exponer este tema, Señor, y estudiarlo con nuestros hermanos en la fe, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Bendice a cada hermano y amigo que se conecta, cada familiar que se conecta. Bendice, Señor, las personas que se prestan para hacer obra misionera y evangelística, Señor, compartiendo estas transmisiones, Señor. Te pido que bendigas a todos aquellos que se conectarán eventualmente.
Padre, que seas tú poniendo en nuestros corazones y en el de ellos tanto el querer como el hacer, tu buena voluntad, de leer y estudiar y escudriñar tu palabra, Dios amado. Y que sea tu mismo Espíritu revelándoles a ellos y a nosotros, Señor, la verdad escondida en esta palabra preciosa, Padre. Oh Padre de la gloria, te lo pido todo en el poderoso nombre de Jesús. Y te damos toda la gloria y toda la honra porque solamente a ti te pertenece. En el nombre poderoso, poderoso de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es el que vive para siempre. Gloria al Señor, aleluya. Mi alma te Poderoso alaba, Dios. Dios. Pues hermanos, damos entonces así, habiendo orado, damos comienzo. Gloria al Señor. Ese yo creo que es el pastor, ¿verdad? Aleluya, sí. gloria a Dios. Déjame ver si veo lo... No tiene comentario. Gloria a Dios. Saludamos y ¿verdad? Dios bendiga a todos los que se van conectando. Gloria Amén. a Jesús. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor, aleluya, Sí, el pastor aleluya. está El pastor, amén. Pastor, Dios le bendiga. Es que confundo la foto de fondo con la de Sonia, que es bastante parecida. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso es el que vive. Saludos al pastor, saludos, ¿verdad? A todos los que se van conectando, gloria a Dios. Dios bendiga a todos los que van a estar viendo eventualmente Amén, también. aleluya. Gloria al Señor, comparta esta transmisión para la gloria del Señor. Gloria a Poderoso Jesús. Continuamos. Este es nuestro tercer video. Es el tercer estudio de nuestro, ¿verdad? Nuestro estudio, valga la redundancia, de vivir en el espíritu o en la carne. Poderoso el que vive. Así que en el estudio pasado, perdonen, en el estudio pasado habíamos dialogado, ¿verdad? Habíamos comenzado el estudio hablando de 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 6, en donde Pablo comienza a describir, gloria a Jesús, la iglesia, la condición de la iglesia de Corinto. Poderoso Jesús, ¿verdad? Y habíamos desmenuzado esos versículos bíblicos y los habíamos discutido, ¿verdad? Tratando, ¿verdad?, de analizar la realidad de esta iglesia, de que Pablo esperaba que tuviera un crecimiento y anhelaba, ¿verdad?, hablarles a ellos como hermanos espirituales, pero no pudo, ¿verdad? Y ahí entramos, ¿verdad?, a discutir lo que era el crecimiento, ¿verdad?, las obras que estaban manifiestas en esos hermanos de la iglesia de Corinto, que Pablo decía que eran celos, contienda, disensiones, y más adelante en el versículo 5, en el 5, amén, Sí. más adelante que el versículo 5 da a entender que también había competencia, amén, entre los hermanos que se congregaban allí en esa iglesia, amén. Además también lo llevamos, ¿verdad?, a esta iglesia de hoy día, de nuestros tiempos, gloria al Señor, de la competencia, ¿verdad?, que se da en este tiempo, en la iglesia de este tiempo. Y como referencia trajimos el versículo Juan 10:16, donde se nos dice que habrá un solo rebaño y un solo pastor, ¿verdad?, refutando, ¿verdad?, lo que es la competencia entre las iglesias, entre los concilios, entre hermanos de la misma congregación, amén, entre ministros, amén, gloria a Jesús, entre pastores y evangelistas en diferentes tipos de ministerios, amén, competencia en general. Gloria a Jesús. Luego también discutimos en el último versículo, en el versículo número 6, donde se habla, pero el crecimiento lo da Dios. Ahí también habíamos discutido, ¿verdad?, que se esperaba un crecimiento. Una vez venimos a Cristo, ¿verdad?, se espera que haya un crecimiento y ese crecimiento lo da Dios. Pero no nos podemos quedar, ¿verdad?, estancados. Habíamos hablado de lo que eran los pasos, lo que era la competencia, el caminar, que unos iban a ir más ligeros, otros iban a ir más despacio. En un momento de nuestra vida vamos a ir más ligeros, en otros momentos vamos a ir más despacio, pero habíamos enfatizado, ¿verdad?, la importancia. Gloria a Jesús. Dios bendiga a mi suegra, mis suegros que se acaban de conectar, Dios los bendiga. Poderoso Jesús, habíamos hablado, ¿verdad?, de que la importancia de no estar estáticos, de no estar quietos, sino de estar seguir trabajando, de estar haciendo caminando. Poderoso es el Señor. Y habíamos, ¿verdad?, habíamos
para poder visualizar lo del crecimiento, habíamos sugerido que se visualizara, ¿verdad? En vez de una recta numérica, en vez de una recta, un rayo, ¿verdad? Un rayo es una recta que va hacia un lado nada más. Hay un punto y hay una recta que va infinita hacia un lado, ¿verdad? Y en ese punto habíamos sugerido que viéramos lo que es la conversión, que es cuando venimos a Cristo. Y de ahí comenzamos entonces lo que es a recibir la leche espiritual. Ahí estamos en las orillas, amén. Ahí comenzamos obviamente en lo que es la carne, porque estamos, ¿verdad?, en las obras de la carne, pero se espera que haya un crecimiento, es el poder alcanzarlo ya cuando partamos de este mundo o cuando Cristo venga, amén, cuando sea el arrebatamiento. Pero que no podemos quedarnos en ese punto, no podemos quedarnos en el inicio, tenemos que ir caminando hacia la dirección de poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Amén, que es Cristo Jesús. Y una vez, ¿verdad?, comenzamos en esa dirección, gloria a Jesús, es que comenzamos a comer ¿qué? El alimento sólido, que es la vianda espiritual. Ahí comenzamos entonces a entrar a profundidades a través de una relación con el Señor, a través de la oración, del ayuno, de la lectura y el escudriñar la palabra. Gloria a Jesús. Amén. Y, ¿verdad?, las vigilias y otras cosas, ¿verdad?, que hacemos, el congregarnos, aleluya, el participar, ¿verdad?, y tomar parte cuando se nos da en la iglesia, etcétera, etcétera, amén. Y ahí comenzamos a decir lo que era el bogar mar adentro, ¿verdad? Usamos como base bíblica de ese crecimiento lo de bogar mar adentro, ¿verdad? Palabra de Jesucristo se encontraba en Lucas 5:4. Poderoso Jesús, aleluya. Poderoso es el que vive y reina. Saludo y Dios bendiga a todos los que se van conectando. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Besos y abrazos fuertes en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lucas 5, capítulo 4, en donde hay una sugerencia de nuestro Señor Jesucristo a bogar mar adentro, a entrar a profundidades con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Luego comenzamos a dialogar sobre el precio que hay que pagar, amén. El precio que tenemos que nosotros, ¿verdad?, como cristianos, que pagar para poder, ¿verdad?, mantenernos en esas profundidades, para poder, ¿verdad?, mantenernos viviendo y militando en el Espíritu, amén. No se equivoque, hermano, aquí nadie está diciendo que hay que pagar un precio para ser salvo, amén. Amén. Nosotros creemos que somos salvos por fe, por la profesión, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, ¿verdad?, se confiesa. Amén. Así que nosotros creemos que es por gracia, pero una vez que somos salvos por gracia, dice la palabra que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Y cómo lo hacemos? Pues manteniendo esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. Manteniendo esa relación viva, ¿verdad?, esa búsqueda, gloria al Señor. Amén, y ahí aleluya. Comenzamos a discutir en la clase pasada, gloria al Señor, ¿verdad?, por qué es que las personas, los hermanos en la fe, ¿verdad?, se quedan en la orilla y no quieren entrar a profundidades. Porque nosotros, ¿verdad?, y me incluyo todos, ¿verdad?, amén, hemos vivido esto, amén, que a veces nos quedamos como que preferimos quedarnos en la orilla antes que entrar a las profundidades con nuestro Señor, amén. Y ahí fue que discutimos, gloria a Jesús. ¿Dónde fue? Llegamos a discutir 6 puntos, sí, sobre eso. El primero fue negarse a sí mismo, amén, que era morir, el morir, ¿verdad?, nacer de nuevo, como dijo mi esposa, el de tomar su cruz y sígame, que ahí discutimos que no era fácil el camino, que sí, que era difícil, pero que teníamos que seguir a Jesucristo. Tocamos el número 3, que es necesario que yo mengüe, que ahí hablamos, ¿verdad?, de la altivez, del orgullo, de todas esas obras de la carne. Hablamos el punto 4, es necesario que yo mengüe para que Jesucristo crezca. Amén. Los de sometidos pues a Dios, que se encuentran en Santiago 4:7, ¿verdad?, que ahí discutimos que tenemos que estar sometidos a Dios, a su palabra, ser dirigidos por su espíritu. Todo eso discutimos, lo de resistir al diablo y de vosotros huirá, que ahí discutimos, ¿verdad?, que el ataque va a venir, que el diablo siempre va a poner, la opresión siempre va a estar ahí, pero pues que tenemos que resistir, y la forma de cómo resistir la habíamos discutido, ¿verdad?
que vuelve nuevamente a lo mismo, que es pues, profundizarse con Cristo y estar firme en Cristo para poder resistir al diablo. Y vamos a tocar hoy lo que es vivir por fe. Amén. Vamos a comenzar con eso, que nos quedamos en ese punto. Vivir por fe, que se encuentra en 2 Corintios 5:7. Amén. Así que busque su Biblia, ¿verdad? Como en los estudios anteriores, porque vamos a seguir dando textos bíblicos y vamos a seguir buscando textos, y queremos que ustedes tengan su Biblia y busquen junto con nosotros los versículos que les vamos a dar. Amén. Vamos a comenzar ahora con 2 Corintios 5:7. Amén. Gloria 2 al Corintios 5:7, lo voy a leer para que mi esposa comience a discutirlo y comenzar el estudio como tal. Amén. Ya le dimos, a los que se están conectando ahora, pues ya dimos un repaso de lo que habíamos hablado en el estudio anterior, que era el estudio 2 y el estudio 1 también. Este es el tercer estudio, es un estudio bastante extenso y por eso lo estamos dividiendo en etapas para que no sea muy pesado para ustedes, para no tomarle mucho tiempo, ¿verdad? Y lo estamos dividiendo por etapas. Ya vamos por la etapa 3. Vamos a ver hasta dónde lleguemos hoy. Y si no lo podemos terminar, pues entonces próximamente se va a hacer otro estudio. Amén. Y como mi esposa dijo, que los primeros 2 estudios están compartidos tanto en el perfil de ella como en el mío. Amén. Y también, para la gloria de Dios, se abrió un canal de YouTube que todos los videos que se están haciendo se están bajando al canal de YouTube a nombre de Yareli Morales Nieves. Amén. Para la gloria de Dios. Vamos a buscar, el que no tenga Facebook, pues lo puede buscar en YouTube. Amén. 2 Corintios 5:7. Amén. 5:7. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice: porque por fe andamos, no por vista. Vuelvo a repetir, 2 Corintios 5, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. Recuerde que estamos discutiendo ahora, ¿verdad? Estamos continuando. Por fe andamos o por vista. En la discusión, gloria a Jesús, de lo que es, no por vista. Porque, ¿verdad? A veces no queremos entrar a profundidades y preferimos quedarnos, ¿verdad?, en una orilla, en un estado de comodidad, en el estado de confort, como dicen Amén. Por ahí los predicadores bien últimamente, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque esto se trata, ¿verdad?, de vivir por fe. Y ahí vemos en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. No por vista. Gloria al Señor. Ahí podemos ver, gloria a Dios, cómo se nos dice, gloria a Jesús, ¿verdad? Pablo hace hincapié en que vivimos por fe. En que la iglesia tiene que vivir por fe. Y cuando decimos vivir por fe, ¿verdad? Es fácil decirlo, pero es difícil vivirlo, ¿verdad? Es fácil decir, sí, yo vivo por fe, pero cuando estamos en la prueba, un ejemplo, cuando estamos en la prueba, empezamos a reclamarle al Señor, Señor, pero ¿por qué no te siento? Señor, ¿por qué no me habla? Señor, tú me has abandonado. Señor, pero tú estás conmigo, ¿verdad? Y ahí es que entra lo que es vivir por fe. Sí, pero muchas veces lo decimos por decirlo, ¿no? Esto es por fe, pero realmente cuando tú estás en la situación es cuando se prueba la fe. Así es. Pero ahí es que entra lo que es vivir por fe, porque si ya tú sabes que la palabra dice, ¿verdad? Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, pero ¿por qué si Él lo dice y lo dice su palabra y yo lo sé y lo he estudiado y lo conozco? Pues entonces, ¿por qué entro en esta pelea, ¿verdad?, con Dios? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué estás en silencio? ¿Tú estás conmigo? ¿Por qué no te siento? ¿Verdad? Ahí es que entra el vivir por fe. El tú vivir ejercitando la fe, sabiendo que aunque yo no te sienta, tú estás. Exacto. Sabiendo que aunque tú no te manifiestes con tu presencia, con la llenura, con esa paz, ¿verdad?, tú estás. Amén. Saber que aunque yo esté en la prueba, tú no me has dejado. Amén. Porque no dice, él no dijo, él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no dijo algunos días, ¿verdad? No dijo, me iré de momento. Exacto. No, todos los días. Así que tenemos que creer que Él está. Otra evidencia de eso es que sabemos que uno de los atributos de Dios es que es omnipresente.
Y si Él está en todo lugar, pues Él está conmigo. Exacto. Y donde quiera que yo vaya, ¿verdad? En allí, todo momento. en todo momento. Allí está Él conmigo. Amén. Y ahí es que entra, gloria a Jesús, lo que es vivir por fe. Que no es fácil, ¿verdad? El tú estar enfermo, otro ejemplo, y tú vivir creyendo que tú vas a ser sanado. Amén. Porque la palabra dice, ¿verdad? Que por sus llagas fuimos curados. Amén. Pero fuimos curados, está en pasado, porque yo tengo una enfermedad, porque Amén. no se me manifiesta una sanidad. Si yo fui curada, pues ahí entra lo que es vivir por fe. Creer que ya yo fui en el pasado, aunque Exacto. todavía en el mundo natural no se haga manifiesta Amén. esa sanidad en mi cuerpo, yo lo creo que ya en el mundo espiritual ya Yo pasó. fui salvado. Amén. Y por eso es verdad que también se añade lo que es vivir por fe. La razón por la cual la gente no quiere entrar a profundidades, porque ahí es que el Señor muchas veces, ¿verdad?, nos llama, nos mete, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, en la tormenta, para, ¿verdad?, enseñarnos a vivir por fe, para, ¿verdad?, probar nuestra fe y enseñarnos a vivir por fe y a depender solamente de Él y de su palabra. Y a fortalecer esa fe. Amén, fortalecer esa fe. Gloria a Jesús. Y entonces, ¿cómo el Señor nos va a enseñar, me va a enseñar a mí que Él sana y yo tengo que vivir por fe creyendo que Él sana si yo no atravieso una enfermedad? No sé si me hago entender. Amén. ¿Cómo yo voy a conocer al Dios que provee si yo no paso por una necesidad Amén. en la cual yo necesite aferrarme por la fe a que la palabra dice que Él es el Dios proveedor? Amén. Amén. Entonces, cuando empezamos a entrar en la tormenta, cuando bogamos mar adentro, si se fija, todo está entrelazado, hermano. Cuando comenzamos a bogar mar adentro, cuando los discípulos, ¿verdad?, Jesucristo les dijo, yo los voy a encontrar en el otro lado. Voy a orar, los encuentro en el otro lado. En el otro lado lo que pasó fue que en lo que ellos llegaban se levantó una tempestad que todos tuvieron miedo de morir. Pero entonces dice la palabra que Jesús caminaba sobre las aguas. Amén, gloria a Dios. Y entonces Jesús caminaba sobre las aguas, me hace entender, gloria a Jesús, que en medio de esta tormenta Jesús estaba manifestando su gloria. Amén. Pero ¿cómo? Gloria a Jesús. ¿Cómo esos discípulos iban a poder ver la gloria del Señor? ¿Cómo esos discípulos iban a poder ver esa manifestación tan tremenda de su gloria, de verlo a Él caminando sobre las aguas? ¿Cómo uno de sus discípulos iba a poder participar de esa gloriosa manifestación? Amén. Caminando Él también sobre las aguas, si no hubieran antes bogado mar adentro? Si no se hubieran apartado de la orilla. Exacto, antes. Si no tuvieran la profundidad. Pero ahí es que viene una cosa como consecuencia de la otra. Cuando tú te apartas de la orilla y bogas mar adentro, inmediatamente viene la tormenta. La tormenta. Amén, hermano, aleluya. porque la tormenta se levanta para que podamos ver la provisión de Dios, la sanidad de Dios, amén, la manifestación de esa palabra que se nos dio, esa palabra, esa promesa que se nos dejó. Amén. Así que por eso para que creas que es por fe y no por vista. Exacto, por eso es que una cosa estás viendo todo lo contrario, amén, a lo que estás creyendo. Amén. Pero si tú, ¿verdad?, no lo vives, ¿cómo no entras en ese proceso? ¿Cómo vas a poder vivirlo y experimentarlo para poder predicarlo? Amén. Amén. Y ahí es que entra, ¿verdad? ¿Por qué hay personas que no quieren? Porque a veces se nos hace difícil salir de la orilla y entrar a profundidades. ¿Por qué? Porque sabemos, aleluya, que vivir por fe no es tan fácil como se dice en ese versículo. Fíjese qué cortito es ese versículo. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Ese versículo, gloria a Dios, gózate, Aribel y José. Dios me los bendiga, pastores, les amamos. Amén, aleluya. 7 palabras tiene ese versículo. Y qué fácil lo decimos, vivimos por fe. No por vista. No por vista. Pero qué profundo, no por lo que veamos. Qué profundo es ese versículo. Y qué difícil. Porque no es por vista, o sea, es por fe, no por lo que estás viendo. Puedes ver lo que... Puede ser, si te dejas
si te dejas vivir por lo que ves, la fe se va a perder. Porque va a ser todo lo contrario. Lo que tú ves, tú puedes estar en la tormenta, puedes estar en el desierto y estás viendo todo lo contrario. Pero ahora, si vives por fe, vas a ver la promesa de Dios cumplida. Pero si estás viviéndolo por lo que ves, vas a desmayarte, vas a desfallecer. Vamos a empezar a hundirte como Pedro. Porque Pedro por fe caminó. Amén. Pero cuando fue a lo contrario, a lo que estaba viendo, no lo pudo creer. Y por eso se hundió. O sea, si tenemos que vivir por fe, no por vista, porque lo que vemos es todo lo contrario. Amén. ¿Sabes? Él decía, pero me imagino que cuando se hundió, entró la parte de la humanidad de él y dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo esté haciendo esto? ¿Cómo es posible que yo esté caminando? O sea, se dejó llevar por la vista, por lo que estaba viendo en ese momento. Por eso es que tenemos que vivir por fe y no por vista. Aunque sea todo lo contrario, lo que estamos viendo, a lo que creemos, tenemos que creer que la promesa de Dios y la palabra de Dios se va a cumplir, porque es por fe. Por fe. Amén, amén y amén. Así que vivimos por fe y no por vista. Y eso, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, no es tan fácil, lo podemos leer fácil, lo podemos decir fácil, pero no es tan fácil vivirlo. Amén. Y mantenerse firme y mantenerse creyendo y viviendo por fe. Amén. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, es una certeza, es una seguridad. La convicción de lo que no se ve. Por eso es que no es por vista, amén, es por fe. Amén. Y eso, ¿verdad? No es fácil, no es fácil. Y sabemos que cuando entramos en ese proceso, ¿verdad? El proceso nos duele, el proceso nos hiere muchas veces, el proceso nos marca. El proceso muchas veces pretende ahogarnos, ¿verdad? Porque en medio del proceso nos desenfocamos, como le pasó a Pedro, ¿verdad? Pedro estaba enfocado en el proceso y él iba triunfante, por decirlo de alguna manera, pero cuando se desenfocó se empezó a hundir, ¿verdad? Y cuando nos desenfocamos, eso es lo que pasa, gloria a Jesús. Y no todo el mundo, ¿verdad? Tiene la fuerza, bueno, no la fuerza, sino la fe de creer que no es con nuestra fuerza. Por eso me corregí, porque no es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Señor. Amén. Si hubiera sido con nuestra fuerza, ¿desde cuándo hubiéramos estado, verdad, muertos, ahogados? Pero no todo el mundo, ¿verdad?, persiste y se mantiene, ¿verdad?, enfocado, o aunque se desenfoque, vuelve otra vez, ¿verdad? No todo el mundo, ¿verdad?, tiene ese anhelo, esa sed, ese deseo de ver la gloria de Dios manifestada aún en medio de la tormenta, aún en medio del proceso. Y por eso esa es una de las razones, ¿verdad?, que traemos en esta hermosa tarde de por qué, ¿verdad?, muchas veces nos aferramos a la orilla y no queremos entrar a profundidades. Y ese es el punto por el cual comenzamos hoy, que es vivir por fe. Vamos con el próximo, que se encuentra en Efesios 2:2. Vamos a buscar nuestras Biblias en Efesios. En sus Biblias, amado, es lo que nosotros buscamos de nosotros, porque aunque no lo crean, no tenemos marcados los versículos en la Biblia. Lo tenemos anotado, pero no lo tenemos marcado. Así que puedes buscar con nosotros. Amén. Eso es bueno porque mi primer pastor, José Vázquez, a mí me enseñó que eso nos enseña a aprendernos en dónde están los libros ubicados. Amén. Efesios 2:2. Un beso y un abrazo para Sammy. Gloria a Dios. Efesios 2:2. Dice así. ¿Por qué estamos todavía en esos puntos de por qué preferimos muchas veces no entrar a profundidades? Amén. Efesios 2:2. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Aleluya. Voy a repetirlo. Léete también el 1. El 1. Vamos a comenzar con el 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
Amén. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y qué vemos ahí? Aleluya. Que no queremos entrar en profundidades. Amén. Porque implica ir en contra de la corriente del mundo. Así mismo es. Gloria al Señor, Aleluya. gloria al Señor. Aquí se nos dice, ¿verdad? Gloria a Jesús, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, gloria al Señor, le está diciendo que en otro tiempo estábamos muertos todos, amén. Gloria al Señor, en nuestros delitos y pecados, siguiendo, ¿verdad?, al príncipe de este mundo, al príncipe de la potestad del aire. Ese es el gobierno del maligno, que es el que controla este mundo. Pero ¿qué es lo que dice? Que en otro tiempo nosotros estábamos sujetos al gobierno del maligno, amén. Pero dice, gloria a Jesús, que eso fue en pasado, porque ahora el versículo 1, Él les ha dado vida. Amén. Él les ha dado vida, poderoso Jesús, aleluya. Pero ¿qué dice de el tiempo pasado? Anduvimos en delitos y pecados porque estábamos sujetos al gobierno del maligno. ¿Y qué era lo que hacíamos? Por lo tanto, seguir la corriente del mundo, en el versículo 2. Siguiendo la corriente del mundo. Pero si ahora en el versículo 1 vuelve otra vez, Él ha llegado a nuestras vidas, nos ha sacado de delitos y pecados. Amén. Y nos ha dado vida. ¿Qué es lo que se espera? Que sigamos caminando por fe. Que no sigamos la corriente del mundo, que hagamos lo contrario. Lo contrario, o sea, que nos alejemos de la corriente del mundo, del camino del pecado, que nos alejemos. Porque Él nos sacó de donde estábamos, que estábamos muertos en delitos y pecados. Si Él nos sacó, pues no podemos estar ahí ni volver ahí. No. Tenemos que estar en el camino de Cristo, en el camino angosto. Amén. Amén. Y el próximo punto es que tenemos que, como cristianos, ¿verdad?, ir en contra de la corriente de este mundo. Gloria a Jesús. Y eso implica el entrar a profundidades. Amén. Que somos confrontados con una palabra que nos dice: no puedes ir a favor de la corriente de este mundo. No puedes seguir las modas de este mundo. Amén. No puedes estar afanado por las cosas por las que se afanan las personas de este mundo. Amén. No puedes estar enfocado en las cosas en las cuales se enfocan las personas de este mundo. Todo lo que conlleva este mundo. Amén. ¿Por qué? Porque este mundo está manipulado bajo la influencia del maligno. Amén. Gloria al Señor. Y entonces ya nosotros no estamos sujetos. Aquí lo está diciendo Pablo. O sea, ya tú tienes vida. Ya tú no estás sujeto a ese gobierno. Por lo tanto, ¿qué haces? ¿Sabes qué haces siguiendo esa corriente? Exacto. No podemos seguir esa corriente porque de ahí fuimos sacados. No podemos conectar con el aire bendito. Amén. Con los paños tibios, como decía el pastor hoy. Amén. ¿Sabes? No podemos estar con los paños tibios, no podemos estar con el no. Es que ya la iglesia está en otro tiempo. El mundo cambió. El mundo ha cambiado. Mire, mi hermano, la iglesia, la palabra del Señor, aleluya. Poderoso es el que vive para siempre. La palabra del Señor nos enseña que hubo unos profetas, ¿verdad? Esto es para sustentar un poco este punto, ¿verdad? Isaías, gloria al Señor, vio al Señor sentado en su trono y su falda llenaba el templo, etcétera, etcétera. La adoración que había ante ese ser magnífico que es el Dios Todopoderoso Eterno era que santo, santo, santo. Amén. Después, gloria a Jesús, otro profeta lo volvió a ver otra vez sentado en su trono, amén, alto y sublime, gloria al Señor. ¿Y cuál fue la adoración que él pudo ver en ese lugar? Santo, santo, santo. Luego en Apocalipsis, Juan vuelve a ver también, si no me equivoco, ese segundo profeta era Ezequiel. Luego al final de la Biblia, en Apocalipsis, Juan ve otra vez al Eterno sentado en su trono y la adoración era santo, 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 la misma. ¿Y por qué ahora pretendemos
cambiar la adoración que nuestro Señor nos ha dicho en su palabra que Él anhela recibir. Y no estamos hablando de alabanza, porque adoración y alabanza son cosas diferentes. Amén. Amén. Estamos hablando de adoración. Y dice la palabra que adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Con toda nuestra mente, alma, ser y espíritu. Amén. Cuerpo y espíritu. Por lo que somos. Entonces, ¿cómo si Dios es inmutable, cómo vamos a cambiar la manera en cómo nosotros nos acercamos a Él y la manera en cómo nosotros vivimos para Él? Gloria a Jesús. Si realmente Dios no cambia y eso está establecido en su palabra, amén, que esa es la adoración que Él quiere. La adoración en tantos años nunca cambió, siempre fue santo, santo, santo. Y ahora de un tiempo para acá tiene que cambiar, tiene que ser diferente, me tengo que acoplar, tengo que traer a la iglesia las cosas del mundo para atraer, a la juventud. Y si estás trayendo las cosas del mundo a la iglesia, te estás dejando llevar por la corriente del mundo. Y la palabra lo dice, que no puedes dejarte llevar por la corriente del mundo. Lo acabamos de leer en Efesios 2, ¿verdad? Versículo 1. Que no podemos seguir la corriente de este mundo porque ya estuvimos en esa corriente. Amén. Y de allí Él nos rescató. Amén. Amén. Y si Él nos rescató de allí, ahora tenemos que, y antes éramos hijos de la tiniebla, ahora somos que hijos de la luz. Amén. Quiere decir que tiene que haber un cambio radical. Amén. ¿Verdad? Que nos podamos distinguir, no importa en dónde estemos, con nuestra apariencia, con nuestro modo de proceder, con nuestra forma de nosotros expresarnos, hasta con nuestra mirada, hermano. Amén. Porque amén, el que realmente busca Dios intimidad y se relaciona con Dios de verdad en los secretos, hasta en la manera de hasta en la manera de una persona mirarte cambia. Amén. Amén, gloria a Dios. Poderoso Jesús, aleluya. Y como versículo, ¿verdad?, que sustente eso, podemos traer, ¿verdad?, cuando Moisés subía con el Señor al monte, que dice la palabra del Señor, cuando él bajaba, que su piel brillaba. Amén. O sea, había un cambio tan notorio cuando Moisés bajaba, su piel cambiaba, resplandecía. Y dice la Biblia que él se tapaba. Gloria a Jesús. Amén. Amén, poderoso es el Señor. Así que pues continuamos, ¿verdad? Ya cubrimos el tema de lo que es que tenemos que ir en contra de la corriente de este mundo, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, que eso no nos gusta porque a nuestra carne no nos agrada, porque todo el tiempo estamos ¿verdad?, trabajando en ¿qué? En someter esta carne, porque ese es el título de este estudio. O vivimos en la carne versus vivir en el espíritu. Amén. Y si estamos viviendo en el espíritu, hay que someter la carne. Tenemos que someternos, tenemos que ser quebrantados por el alfarero, tenemos que ser golpeados por el alfarero, porque el alfarero golpea el barro. Amén. Tenemos que dejar que el alfarero nos saque las impurezas, las piedritas, las cositas que están incrustadas en el barro. Tenemos que permitir que el alfarero amase ese barro, le ponga agua para que se vuelva más manejable, y el agua es tipo del Espíritu Santo. Y tenemos que permitir que ese alfarero comience entonces, cuando encuentre nuestro barro apto, tenemos que soportar que Él nos dé la forma que Él quiere. Amén. Porque tampoco es la forma que quiera yo, lo dice también la Biblia, pero ¿quiénes somos nosotros, verdad, refraseados? ¿Quiénes somos nosotros para decirle al alfarero, hazme así, o hazme de esta otra forma, o no me hagas así? Amén. Y muchos dicen, que vamos a tener, el alfarero me está formando, me está haciendo nueva vasija, pero después que haga la vasija, ¿cuál es el próximo paso del alfarero para que esa vasija se ponga fuerte? Meterla en el horno, ¿verdad? Meterla en el horno. O sea que mientras está en la rueda y ya la forma de esa vasija esté hecha, no estás completo todavía. No. Te falta lo bueno, te falta lo bueno, que es meterte en el horno. Amén. 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 Así que todo es un proceso. Amén, aleluya. Y ese proceso implica, ¿verdad?, quebrantamiento, implica menguar, volvemos a lo mismo, porque es que todo está entrelazado, ¿verdad? Y lo habíamos discutido antes, lo de menguar. Implica yo menguar, ser cada vez menos como yo, ¿verdad? Satisfacer cada vez menos mi carne. Amén. ¿Por qué? Porque la carne se opone a los deseos, ¿verdad?, y a la finalidad del espíritu.
Así que Aleluya. seguimos con el próximo, que es dar abundante fruto. Amén. Porque no queremos entrar en profundidades, porque es necesario dar abundante fruto. frutos. Vamos a ir a Juan 15:5. Gloria al Señor, aleluya. Juan 15. Juan 15:5. Vayan buscándolo con nosotros. Poderoso Dios, aleluya. Perdón. Amén, aleluya. Juan 15:5. Dios, aleluya. Vamos a leer el 5 y el 6. Amén, 5:6. Amén. Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Cristo hablando, ¿verdad? Esta es, ¿verdad? Gloria a Jesús. La enseñanza de Jesucristo cuando dice que Él es la vid verdadera. Amén. Sabemos que la vid es el arbusto, ¿verdad? Que se enreda también, que da uvas. Amén. Amén. Esa es la vid, el nombre de esa planta. La planta que da la uva es la vid. Y la uva sale de unos pámpanos. Amén. Así como vemos el guineo, que tiene el racimo y tiene el pámpano, ¿verdad? La pámpana que le llamamos. Así mismo, ¿verdad? Es la vid. Las uvas salen del pámpano. ¿Y qué dice en el versículo 5 que leyó mi esposo? Que nosotros, cada persona, la iglesia, es diferentes pámpanos. Amén. En la vid. Pero él dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Amén. Amén. O sea que eso es una consecuencia. Es como una consecuencia. El que permanece en mí y yo en él, ese es el que lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. O sea, no va a dar fruto. Si no está en el núcleo, en el núcleo, si no estás agarrado ahí de la fuente que viene siendo Jesús, no va a dar fruto. Amén. Si leemos el versículo 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fíjate que un pámpano que esté agarrado de la vid, que no lleve fruto, no, ¿verdad? No va a ser agradable al Padre. Porque en el versículo 8 nos dice que es necesario que llevemos ese fruto. ¿Por qué? Para que sea glorificado el Padre. Amén. Y después sigue, y así sean mis discípulos. Amén. Estoy en el 8. O sea que el dar fruto es algo que viene automáticamente de una relación íntima con el Señor. El dar fruto es algo que va a venir como consecuencia de. Amén. Y es sumamente importante. ¿Por qué? Porque entonces así seremos sus discípulos. Porque en eso nos vamos a distinguir. Decía Jesucristo, ¿verdad? Que por sus frutos que los conocerás. Amén. Gloria a Jesús. Pero dice entonces, permanece en mí para que así tú lleves mucho fruto. Porque separados de mí, nada puedes hacer. Amén, el que en mí no permanece, dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Este versículo yo creo que está, ¿verdad?, sumamente claro. Que sí, lamentablemente, puede haber una iglesia que sea pámpano, porque está hablando de pámpano. O sea, hay un pámpano dentro de esa vid. Está agarrado ahí. Está agarrado, pero sí es posible, hermano, que ese pámpano que no esté dando fruto. No esté dando fruto. Pero entonces, ¿cuál es el futuro para ese pámpano? Amén.
¿Cuál es el fruto? No está hablando, si está hablando de un pámpano, está hablando que está en la vid. O sea, estamos hablando de iglesia. Exacto. Por eso es que es importante, ¿verdad?, que estos estudios se lleven a cabo. Porque estamos en el tiempo, ¿verdad?, profético de la iglesia de la Odisea, donde existe una iglesia que es tibia. Una iglesia que no asume posturas, una iglesia que tiene un pie allá y otro pie acá, lo mejor del mundo y lo mejor de Cristo, de la iglesia. No, hermano, la iglesia no puede ser de esa manera. La iglesia tiene que asumir posturas, la iglesia tiene que decir, estoy con Cristo y creo la palabra de Cristo y la defiendo. Amén. Amén. El Señor espera que su pueblo sea radical, así como Él fue. Gloria a Jesús, porque yo en mi cabeza, yo no sé si tú puedes, o si ustedes pudieran imaginarse Jesucristo caminando por esta tierra, por este mundo, gloria a Jesús, aleluya, tomando con ambigüedad, tomando bien liviano el predicar la palabra, el asumir posturas. No, mi hermano, Jesucristo fue radical. Jesús fue nuestro ejemplo a seguir. Amén. Él fue radical, Él se paraba frente de los fariseos, y eso es otro tema más adelante que vamos a discutir. Él se paraba frente a los fariseos que representaban el ámbito de lo que es la religión, lo que se supone que fueran líderes que llevaran al pueblo a la verdadera adoración. Amén. Que no la estaban haciendo. Él se paraba frente a ellos a decirles que generación de víboras, ¿sabes? Generación de víboras, sepulcros blanqueados. Y eso es lo que no queremos, hermanos, que nosotros como pueblo podamos despertar, abrir nuestros ojos y darnos cuenta que todos estamos propensos a caer en esto, a militar en la carne. Amén. Que yo no soy mejor que cualquier fariseo y escriba que se conocían de rabo a cabo la ley. Estaban que apartados, lejos. Estaban lejos. Con sus labios los honraban, pero sus corazones estaban lejos. Y aquí nadie está, ¿verdad?, exento. Aquí todos estamos propensos, porque ¿qué dice la Biblia? Que el que se crea, que esté firme, que mire, que no caiga. Y esto es lo que pretendemos, ¿verdad?, con estos estudios. Amén. Que el que piense que está firme, ¿verdad?, que se afirme todavía más. Amén. Que el que esté santo se santifique todavía más. Y que aquel que está, ¿verdad?, entre dos aguas pueda reflexionar y acercarse a buscar ese fuego. Amén. Y avivar ese fuego. Amén. Porque ¿cuál es lo que se espera para los pámpanos que no dan fruto? Ser sacados fuera, echados fuera, desechados. Serán sacados, serán recogidos en el versículo 6. Amén, sí. Y serán echados en el fuego. Y sabemos, ¿verdad? No tenemos que tener maestrías ni doctorados en estos asuntos, ¿verdad? Ahí está claro. Y sabemos que ese fuego que se está hablando ahí, ¿verdad?, es tipo de la condenación eterna. Amén. ¿Verdad? Del infierno, del lugar de tormento. Amén. Así que no queremos eso, hermano. No queremos caer en esto y no queremos, ¿verdad?, que siga habiendo iglesia, amén, que todavía, ¿verdad?, se aferre a lo que es militar en la carne, a estar en las orillas, sino queremos entrar en esas profundidades para que podamos glorificar al Padre, amén, con nuestros frutos, amén, amén, y que podamos, gloria al Señor, permanecer, amén. Poderoso Dios. Entonces, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. El versículo 9, mira qué lindo dice: como el Padre me ha amado, así yo también los he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Como no me canso de decirlo, ¿verdad? Porque es que para eso Cristo hizo el matrimonio. Como cuando conocemos a esta persona, que nos enamoramos y que anhelamos permanecer en su amor, y estamos en esa etapa del enamoramiento, que sentimos, amén, maripositas y queremos estar todo el tiempo con esa persona y no le encontramos ni un defecto. Amén. Permanecer en mi amor, dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque así como mi Padre me ha amado a mí, Cristo hablando, así yo también los he amado. Mira qué lindo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Yo los he amado a ustedes, pero está de ustedes que permanezcan. Que permanezcan.
está de ustedes que ustedes se queden cerquita de mí para que puedan permanecer en mi amor. Amén. Poderoso Dios. Gloria al Señor. Amén. Estamos acabando de leer Juan 15, versículos del 1. Hemos tocado así uno que otro, pero está en Juan 15. Del 5 al 9 más o menos. Cristo hablando, que Él es la vid verdadera. Hemos tocado más o menos como hasta el 9, del 1 al 9. Pero ahí está toda, ¿verdad? La explicación del Señor Jesucristo cuando Él se compara con una vid, que la vid es el arbusto que da la uva. Amén. Da el fruto de la uva. Amén. Así que, ¿por qué nos empeñamos a no entrar a profundidades? Porque es necesario que demos abundante fruto. Amén. Y para poder dar fruto, el fruto que es agradable al Señor, hay que estar en su amor. Amén. Hay que estar agarrado de la vid verdadera. Y el fruto va a llegar como una consecuencia de... Amén. Esto no se trata de me convertí, tengo que salir corriendo a predicar, a hacer... No, hermano. Amén. Sí es importante que demos testimonio, que hagamos todo lo que el Señor pone en nuestro corazón. Amén, pero la realidad del caso es que cuando nosotros alimentamos una relación verdadera con nuestro Señor Jesucristo, ese fruto va a llegar automáticamente. Porque tenemos que entender que no somos nosotros, amén, es su Espíritu Santo a través de nosotros. Amén. Por eso es que podemos dar ese fruto. Amén. Pero si no estamos permaneciendo en su amor, pero si no estamos permaneciendo en Él, que es la vid verdadera, amén, si no estamos alimentando esa relación, no podremos dar ese fruto. Amén, aleluya. Al contrario, vamos a tener el Espíritu Santo, que ya está en nosotros porque somos iglesia, pero lo vamos a tener como triste, lo vamos a tener contritado, lo vamos a tener triste, amén, y por eso es que no somos hábiles para dar frutos, amén. Porque Él está triste con nosotros, porque estando todo el tiempo con nosotros lo ignoramos. Amén, y no mantenemos esa comunión, esa relación con Él. Amén. Porque no su palabra, porque no queremos menguar, porque no queremos negarnos a nosotros mismos, no queremos nacer de nuevo, no queremos tomar nuestra cruz, amén, no queremos, aleluya, que Él crezca en nosotros, aleluya, no queremos someternos a su palabra, amén, no queremos vivir por fe, no estamos hábiles para resistir al diablo, no queremos, amén, ir en contra de la corriente y así no podremos dar el fruto. Y acabamos de mencionar vivir por fe. Amén. Y acabamos de mencionar ahora, ¿verdad? Todas las razones que ya habíamos estudiado en la clase pasada y las tres que discutimos ahora en esta clase, de por qué preferimos muchas veces quedarnos en la orilla y no entrar a profundidad. Amén. Amén. En conclusión sobre ese tema, no es fácil. Y cada una de ellas se discutió con un versículo bíblico. Amén, amén, porque esto no es de nuestro propio entendimiento. Por eso le motivamos a que tenga su Biblia abierta, amén, a que busque con nosotros, a que escudriñe, amén, a que, hermanos, si puede invertir, aleluya, en una buena Biblia de estudio, hágalo. Amén. Hágalo. Mire, yo no me arrepiento de haber comprado la Biblia, ¿verdad? Y esto no es un anuncio no pagado. No me arrepiento nunca de haber comprado la Biblia de estudio diario vivir. Aleluya. Ha sido de grande bendición para mi vida, hermano. Si usted puede, invierta, creo que vale $30 en esa Biblia de estudio. De verdad que va a ser de mucha, mucha bendición. Esa Biblia no solamente te explica, ¿verdad? Los versículos bíblicos, te habla de la época en que viven, te compara los eventos que pasaron en la Biblia con los eventos que sucedían a la par en el mundo. Te da la biografía, todo según la Biblia, hermano. Te habla de los usos y costumbres de ese pueblo de Israel. Te habla de, bueno, de verdad que está excelente, excelente. Amén. Y lo más bueno que tiene es que todo lo que tú vas leyendo te lo enfoca, cómo tú lo puedes aplicar en tu diario vivir. Exacto. Cómo tú hoy día puedes aplicar eso que tú estás aprendiendo mientras tú vas leyendo la Biblia. Amén. Y la verdad que yo no me canso de decirlo y de recomendarlo, ¿verdad? Y no me estoy casando, ¿verdad?, con ella, pero es que fue de grande bendición para mi vida. Y de verdad que si lo puede hacer, hágalo, hermano. Hágalo, porque le va a bendecir su vida espiritual grandemente. Y lo mejor que tiene para nosotros ahora que salió una versión nueva, que es de letra grande. Amén. Alábalo. Es bien difícil de conseguir
una Biblia de estudio con letra grande. Pues salió una versión nueva que la compramos, en estos días la compramos, que es Diario Vivir, versión de estudio, letra grande. Amén. Así que está difícil de conseguirla, no en todas las librerías la tienen, pero sí, sí. Y si le interesa, pues nos testean y le decimos dónde la conseguimos. Amén, pero está excelente, de verdad que sí. Así que pues ya hemos terminado de discutir los puntos de por qué preferimos, ¿verdad?, quedarnos en la orilla y no entrar a profundidades con el Señor. Amén. Así que vamos a seguir, ¿verdad?, con nuestro estudio. Gloria al Señor. Vamos a ir ahora a Gálatas 5, aleluya, versículo 13. El libro de Gálatas. Gálatas 5, versículo 13. Gloria al Señor, aleluya. Vive Jesús. Saludamos a los que se van conectando. Gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente. Si han comentado algo y no le hemos contestado, es que desactivamos los comentarios para no envolvernos leyendo comentarios y desenfocarnos del estudio. Amén, pero amén. Después eventualmente se van a ir contestando los comentarios. Ahora mismo los tenemos desactivados y si ustedes escribieron algo ahí, pues por eso es que no sabemos si escribieron o no, porque está desactivado para no desenfocarnos. Amén. Vamos a buscar Gálatas 5:13. En el nombre de Dios, vamos a leerlo. Dice así: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Gloria a Dios. Cristo nos hizo libre. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Cuando lo leía, me venía a la mente, gloria al Señor, un testimonio que daba el hermano pastor Héctor Delgado. Él decía que él habló en cierta ocasión con una hermana que estaba apartada, una muchacha que estaba apartada. Y él, hablando con ella le decía que no quería saber de la iglesia, porque ella se enamoró de un líder de la iglesia. Amén. Ella se enamoró de un líder de la iglesia y cuando estaban juntos, ¿verdad?, en la intimidad, gloria a Jesús, ese líder le decía, no recuerdo si estaba casado o no. Él estaba en adulterio y en fornicación. Amén. Él estaba casado, él era líder de la iglesia, estaba casado y entonces estaba en adulterio con esta muchacha que era nueva en la fe. Y ella decía que cuando estaban en su intimidad, ¿verdad?, él le comentaba a ella que no se preocupara, que eso no era nada, que él ahora se iba a meter a 3 días de ayuno. Que él ahora hacía después de eso que había hecho con ella, hacía 3 días de ayuno y seguía para adelante, ¿verdad? Y el Melvin leía en Gálatas 5:13 que nosotros fuimos llamados a libertad, porque fuimos, ¿verdad?, liberados de la ley del pecado. Amén. De la esclavitud, de la ley de la esclavitud del pecado. Estábamos bajo el maligno y fuimos liberados de eso. Pero amén, dice que no lo usemos como ocasión para la carne, ¿verdad? Como este líder, ¿verdad?, que habiendo sido libre estaba, ¿verdad?, engañándose a sí mismo, estaba engañándose a sí mismo, porque la realidad es que tú puedes hacer montones de ayunos, pero si no hay un arrepentimiento genuino en ti, y si tú estás cometiendo el pecado a sabiendas y te lo estás disfrutando y lo estás teniendo en poco, pensando que tú mediante un ayuno vas a ser salvo de nuevo, ¿verdad? Estás jugando con las cosas de Dios, estás jugando con tu salvación. Y Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Y por eso lo comento, ¿verdad?, para traer ese ejemplo, ¿verdad?, de lo que nos está exhortando aquí. Pablo le está exhortando a los Gálatas esta libertad como ocasión a la carne, como ocasión, ¿verdad?, que no usemos esa libertad como que somos salvos. Y aunque yo cometa adulterio, ¿verdad?, voy a ser salvo, siempre salvo, porque yo soy libre, porque Cristo no. Dios no puede ser burlado.
Amén. Él sabe las intenciones de tu corazón y cómo tú te acercas a Él y cómo tú vives tu vida. Amén. Así que decía Pablo, no eres libre del yugo del pecado, porque ya Cristo, ¿verdad?, habita en ti, ya Cristo pagó ese precio, tú lo aceptaste, pero no le des lugar a la carne. Amén, eso es lo que está diciendo Pablo. No le des lugar a la carne, no te prestes, aleluya, para hacer las obras de la carne, para practicar el pecado, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Si seguimos leyendo, poderoso es el que vive. Aleluya, Gálatas 5, ahí mismo, pero vamos entonces a ir. Vive el Señor, el versículo 16. Amén, aleluya. El versículo 16 dice, amén, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo que acabamos de mencionar. Amén. ¿Verdad? Tú procura andar en el Espíritu, en esa comunión con el Espíritu. Y no te prestes, ¿sabes? No te prestes para satisfacer los deseos de tu carne. Rechaza los deseos, las emociones, los sentimientos de la carne. Porque el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. O sea que o yo puedo. ¿Está en la carne o está en el espíritu? Y fíjate lo que él dice. O sea, yo puedo querer orar para que no hagáis lo que queréis. O sea, yo puedo querer orar, pero si yo puedo querer hacer una vigilia, pero mi carne, ¿qué pasa? Quiere dormir. Exacto. Amén. Mi carne quiere dormir, no quiere permanecer despierto en oración. Pero entonces yo puedo querer orar y hacer una vigilia. Pero ¿de qué sirve que yo lo quiera si no someto mi carne, verdad? Y no entonces entro a lo que es hacer la obra del Espíritu. Amén. Así que uno de los dos siempre va a dominar. O la carne o el espíritu, ¿verdad? En este caso, pues nosotros tenemos que tratar de doblegar la carne, ¿verdad? Para que el espíritu pueda dominar. Porque dice que uno se va en contra del otro. O sea, siempre va a haber una presión, siempre va a haber una guerra. El espíritu te va a decir ora, la carne te va a decir duerme. El espíritu te va a decir ayuna, la carne te va a decir come. ¿Me entiendes? Pero nosotros tenemos que tener la fuerza, ¿verdad? Que es la que nos da Dios. ¿Y cómo obtenemos esa fuerza? Volvemos a lo mismo, en la profundidad. Entrando en la profundidad para que Dios nos dé la fuerza. ¿Para qué? Para poder poner el espíritu que domine la carne. Amén. Amén. Y esos son ejemplos, ¿verdad?, de los deseos de la carne físico en cuanto a necesidades de la carne. Pero si podemos dar un ejemplo de lo que es que cuando hay una discusión, un ejemplo, cuando hay una discusión entre dos personas, ¿verdad?, una persona cristiana y una persona del mundo, y la persona del mundo le responde a la persona cristiana de una mala manera, ¿qué te va a decir la carne? ¿Sabes? La carne te va a decir, defiéndete. Amén. Respóndele. Ajá. Mira, te acaba de humillar, te faltó el respeto, exacto, te vas a quedar así. No permita que te humille, no permita que te hable así. Exactamente. Pero entonces, ¿qué es lo que te dice el Espíritu? Baja la cabeza. ¿Qué es lo que te dice el Espíritu? Cierra la boca. ¿Qué te dice el Espíritu? No te defiendas. Da testimonio. Yo peleo por ti. Sé humilde. Mía es la venganza. Amén. Yo pagaré, ¿verdad? Y todas estas cosas, ¿verdad?, que sabemos que provienen del Espíritu. Amén. Ten templanza, amén, dominio propio. No caigas en esas obras de la carne, ¿verdad? Pero si fuera por nuestra carne. No contra carne ni sangre. Si fuera, amén. Y no es esa persona, es el enemigo, amén, usándola como instrumento para llegar a ti, para hacerte aflorar otra vez en la carne, para hacerte caer y después acusarte. Amén. Porque el enemigo es nuestro acusador. Ajá. Amén. Y entonces ese es el
ejemplo, ¿verdad? De otro tipo de ejemplo sobre cómo la carne se opone y nos hace fuerza constantemente, hermano, constantemente. Esto es una lucha constante porque vivimos en este cuerpo que es carne, amén. Amén. Y hasta que no haya sucedido el arrebatamiento glorioso y hasta que no hayamos, ¿verdad?, partido, ¿verdad?, a la muerte, conocido la muerte, estamos sujetos a este tipo de cosas, a esta lucha, a esta oposición, amén, a esta guerra. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? Que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. O sea, que tenemos dominio propio. Amén, el aleluya. espíritu que hemos recibido nos da ese dominio propio. Amén. Que nos ayuda a dominarnos en toda situación que nos encontremos. Amén. Amén. Y si se trata de una situación de un deseo de la carne, que es una necesidad como el dormir, como el comer, amén. También tenemos nuestras fuerzas que no provienen de nuestro cuerpo, provienen del Señor, amén. Amén. Porque la palabra dice, aleluya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 4:3. Amén. Así que nuestras fuerzas provienen del Señor, al igual que el dominio propio, al igual que todos los frutos del Espíritu, ¿verdad? Amén. Pero esto solamente viene si nosotros alimentamos una relación cercana con el Señor. Si todos los días estamos dispuestos, como dijimos anteriormente, a morir, gloria al Señor, a nuestro propio yo. Amén. Dice el versículo 18, aleluya. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, pero si sois guiados, pero si tú eres guiada por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. Si tú eres guiada, amén. O sea, hermano, no tenemos que ser ni tan brillantes para entender, ¿verdad? Mi esposo se ríe. Pero es que es verdad, está claro, está clarísimo. Amén, amén. No tenemos que tener hermenéutica y lobenéutica y todas estas clases que, ¿verdad?, que están ahora nuevas y al palo, como dicen por ahí, para entender este versículo bíblico. Pero si sois guiados, pero si tú eres guiada si por el dejas Espíritu, guiar, si eres guiada, porque entonces puedo entender que hay personas que están en la iglesia que no se dejan guiar, que no están guiados por el Espíritu. Amén. Amén. Amén, está clarísimo, está clarísimo. No sé ni cómo más explicarlo porque pero está clarísimo. Si sois guiados, o sea, si te dejas guiar, si haces las cosas del Espíritu, si te dejas dirigir, si te profundizas, si te sometes. Amén. Por eso dice, pero, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y si no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Pero si eres guiado por el Espíritu, quiere decir que los que son guiados por el Espíritu están bajo la gracia. Quiere decir que somos justificados por la fe. Exacto. Quiere decir que solamente si somos guiados por el Espíritu estamos bajo la gracia. Quiere decir que la gracia es algo que yo no merecía, pero que se te concedió. Que se me ha sido concedido. Amén. El perdón de los pecados. Amén. La justificación. Aunque yo era culpable, soy justificada. O sea que aquí te deja decir que no estás bajo la ley, que no es por la obra. No es por la obra. Amén. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Poderoso es el que vive. Vamos a seguir con el versículo 19. Ya estamos casi, ¿verdad?, amén, finalizando este estudio de hoy. Aleluya. El versículo 19. Vamos a ver. Antes de leer el versículo, quiero dejar este pensamiento. Si realmente la palabra de Dios le habla a los que están en el mundo, que son los que militan en la carne, amén, ¿cómo es posible que veamos en estos días iglesias y sepamos de líderes que están en adulterio, que conocen de líderes que están en pecado, amén, y aún así los tienen en posiciones, los tienen tomando parte, de líderes que roban el dinero de las ofrendas, de los diezmos,
¿Cómo es posible que vemos pastores que dejan su ministerio y dejan su esposa, su familia, para irse a convivir con otra mujer o con otro hombre? Amén. ¿Cómo es posible que eso se esté dando en este tiempo? Si son gente que han recibido el Espíritu Santo, son gente que hablaban lengua, danzaban, trabajaban en la obra, amaban la obra. Es fácil. ¿Cómo es posible que eso suceda? Aquí lo dice en el 18. ¿Cómo es posible? No se están dejando dirigir por el Espíritu. No se están dejando dirigir por el Espíritu. Cada vez, ¿verdad? Seguimos encontrando más evidencia bíblica, porque aquí no cuenta lo que yo diga, ni lo que diga él, ni lo que diga el pastor, no. Aquí lo que cuenta es la palabra del Señor. Amén. Y cada vez encontramos más evidencia bíblica, amén, de que sí es posible que haya una iglesia que esté y que por haber militado en la carne y haber cerrado sus oídos a la voz del Espíritu y al regaño, al redarguir del Espíritu, a la dirección del Espíritu, amén, han caído en las obras de pecado, han continuado haciendo del mundo. Las obras de pecado, han seguido en las corrientes de este mundo, amén, haciendo amistad con el mundo, lo cual se constituye enemistad contra Dios, amén. No han asumido posturas por el temor al que dirán, por el temor. ¿Por qué? Porque han preferido la amistad con el mundo, que es enemistad contra Dios. Han preferido agradar a los hombres antes que agradar a Dios. Amén. Así que el versículo 19 nos habla de cuáles son las obras de la carne. Amén. Amén. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, las que practican los hombres naturales, las que practicábamos tú y yo, sí, tú y yo, antes de que Cristo nos rescatara. Amén. Las que practicaba el hombre natural y las que practicaba yo también cuando yo militaba en la carne, cuando yo me quedaba en la orilla. Amén. Amén. Cuando yo no quería entrar en una profundidad, cuando yo me negaba porque veía que era mucha responsabilidad, que era mucha carga. Estas son las obras que yo tenía como consecuencia de. ¿Por qué? Porque no es posible que una persona que está en la carne pueda tener un fruto que viene del Espíritu. Si una persona va a tener es de la carne. Amén. ¿Y cuál es el fruto de la carne? Fruto de pecado, que te lleva a la muerte, a la condenación eterna. Pero si alimentamos y somos guiados, o alimentamos una vida en el Espíritu y somos guiados por el Espíritu, ese Espíritu no soy yo, es ese Espíritu que habita en mí, el que hace que yo tenga otro tipo de fruto, que es el fruto del Espíritu, que es el que se espera que la iglesia esté dando. Y que lamentablemente en este tiempo, según podemos ver bíblicamente en la iglesia de la Odisea, y con nuestros propios ojos en este tiempo que vivimos, ¿verdad? Es el fruto que dan muchas iglesias, lamentablemente. Mucha iglesia. Y cuando digo mucha iglesia me refiero a muchas personas, muchos hermanos en la fe, porque iglesia somos usted y yo, todos nosotros. Todos amén. militamos en la fe. Amén. Así que vamos a leer cuáles son los frutos de la carne. Amén. Dice. Estamos en Gálatas 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea que él dijo cosas semejantes a esta, no sigue mencionando porque si no terminaba. Cosas semejantes a esta, o sea que hay de las que mencionamos hay muchísimas más todavía.
de las que están mencionadas, aún de las que mencionamos. Amén, exacto. Dice cosas semejantes a estas. Cosas semejantes a esto. Y todavía escuchamos personas, ¿verdad? Y podemos saber de personas que, un ejemplo, justifican el hecho de que ven pornografía. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Porque la palabra pornografía no está literal en la Biblia. Amén. Pero se engañan a sí mismos, porque es que en este tiempo que fue escrito la Biblia no habían videos. No había posibilidad de grabar un video, de grabar una persona. Pero sin embargo, aquí sí se menciona la palabra orgías. Exacto. ¿Lo menciona o no lo menciona? Sí. En el versículo 21 me menciona la palabra orgías y cosas semejantes. ¿Y qué vemos? Que está, ¿verdad?, explícito en la pornografía. Amén. Muchas veces son orgías. Fornicación, adulterio, ¿verdad? Despertando los deseos de la carne sexuales, de nuestra concupiscencia. Amén. No está la palabra pornografía, claro que no, porque en esa época eso todavía no se había inventado. Pero sí hay cosas semejantes que se mencionan aquí antes. Y se me dice cosas semejantes a estas. Amén. Entonces yo no puedo entender que hayan hermanos en la fe que digan, no, la pornografía no es mala. Hermano, dice lascivias. ¿Y qué son las lascivias? ¿Qué son las lascivias? Deseo y actividad sexual exacerbadas. Amén. Exacerbado es algo que está exagerado, es algo demasiado grande, es algo desmedido, es algo que no se controla, es algo que es insaciable, que no se puede saciar. Amén. ¿Y qué se nos dice? Mira, las lascivias son obras de la carne, gloria al Señor. Manifiestas son las obras de la carne. Ira, contienda, celo, competencia, mentira, ¿verdad? Amén. Y ahí lo menciona Pablo, un listado grandísimo. Amén, de cosas, ¿verdad?, que podemos ver, hermano. Esto es lo que me da tristeza, que esto se ve en las iglesias. Esto se ve en las iglesias. Amén. Y entonces, ¿qué diferencia hay de la iglesia a la gente del mundo? ¿Qué diferencia hay? Por eso es que no podemos pasarle la mano al pecado. No podemos permitir el pecado. No podemos, si lo sabemos y lo conocemos, no podemos nosotros participar de eso. Amén. Porque la Biblia dice que si yo participo de eso y no lo condeno, no lo digo, amén, yo me vuelvo igual de pecadora que ellos. Amén. No podemos pasarle la mano a estas cosas, hermanos, porque Dios nos llamará a cuentas. Y Dios quiere una iglesia que asuma posturas. Amén. Y esto se ve en las iglesias. Pleitos en las iglesias. Bochinches grandes en las iglesias. Esta es la orden del día, lamentablemente. Grupos, divisiones en las iglesias. Grupos que se organizan para hacer planes malvados contra algunos hermanos. Para bochinchar en contra de algunos hermanos. Amén. Para hablar mal, murmurar en contra de los hermanos. Para competir. Aleluya. Y esto es lo que vemos. Lamentablemente esto es lo que vemos. Amén. Amén. Poderoso es el Señor, aleluya. Así que cosas semejantes a esta. ¿Qué es lo que dicen? Que los que practican tales cosas, que no heredarán el reino de los cielos. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No importa si estás en el mundo o si estás en la iglesia. Si la practican, no vas a heredar. Que los que practican tales cosas, o sea, los que practican el pleito, no heredarán el reino de los cielos. Los que están en la iglesia y cantan corito y tocan el pandero y danzan y hablan lengua, pero se van y se reúnen con el hermano. Aleluya. A hablar mal del hermano porque le tienen celo, porque el pastor le da más parte que a otro, no heredarán el reino de los cielos. Amén, aleluya.
A veces pensamos en pecado y nos llega a la mente rápido fornicación y adulterio, hermano. Ajá. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. O sea que si yo sé que es bueno para mí orar y no lo hago, me cuenta como pecado. Si yo sé que es bueno para mí ayunar y no lo hago, me cuenta como pecado. Si yo veo a alguien que tiene una necesidad y yo tengo conmigo algo para darle y no lo hago, me cuenta como pecado. Así que, hermano, por eso es que tenemos que llevar a cabo estos estudios y estudiar entre Amén. Todos nosotros. Amén. Porque estos son cosas que se han dejado tapar. Se han dejado tapar porque las corrientes del mundo están haciendo presión a la iglesia. Y se han metido en la iglesia. Amén. ¿Y qué es lo que tenemos hoy día? Como dice la pastora Yarelis Velázquez, Cristimundo. Eso es lo que tenemos hoy día. No tenemos cristianos, tenemos Cristimundo. ¿Por qué? Amén. Porque tenemos los cristianos con una pierna en el mundo y otra pierna en la iglesia. Y queremos tener lo mejor de ambos mundos. Y eso lamentablemente no es posible. Así es. Eso lamentablemente no es posible. Jesucristo dijo que el que conmigo no recoge, desparrama. No puede haber un término medio. No puede haber un neutro. No puede haber un centro. No. O estás frío o estás caliente. O estás en este bando o estás en este otro. O estás en tiniebla o estás en luz. Pero no puedes estar en el término medio. No puedes. Amén. Porque si ciertamente estás, igualmente serás vomitado de su boca, como dice Apocalipsis. Amén. Así que, hermano, por eso es que hacemos estos estudios para la gloria del Señor. Porque es necesario que juntos estudiemos su palabra. Amén, la aleluya. Analicemos, la comprendamos. Y no estamos hablando aquí que si de aspectos culturales, que si lingüísticos, que si el griego, el arameo. No. Esta Biblia que está aquí. Que si el contexto Tal del texto. Amén. Tal y como la estamos leyendo, la estamos discutiendo y compartiendo y analizando a la luz, ¿verdad?, de lo que el Espíritu Santo nos alumbra y nos revela. Amén. Amén. Hay gente que se complica mucho, claro que sí. ¿Por qué es que la gente se complica mucho? Porque no quieren obedecer lo que leen. Entonces, si yo obedezco toda la ley y yo no entro en celo, en pleito, en ira, en contienda, en envidia, en homicidio, pero aquí dice borracheras. Amén. Amén. Yo no hago nada de eso, pero yo insisto en seguir bebiendo alcohol y emborrachándome. ¿Qué está pasando? En la calle. Que estoy rompiendo, estoy pecando en uno solo, pero estoy pecando. Y es igual pecado, amén. Cuando pensamos en pecado a veces decimos, no, que aquel dijo una mentira, no, pero el pecado tiene toda una gama de conductas que son pecados, no solamente conductas, sino sentimientos, como las raíces de amargura. ¿Ves? Ahí no hay una acción, pero hay un sentimiento, no, y es pecado. Y aquí dice, borrachera. Pero es que yo no me emborracho, yo lo que me doy un traguito nada más. Pero también sabemos en una parte de la Biblia que tenemos que seguir las leyes terrenales también, ¿verdad? Y la ley terrenal dice que creo que es un 0.03% de alcohol, está en estado de embriaguez. O sea, que para ti no estás borracho porque te tomaste un traguito nada más, pero bajo la ley sí estás borracho. Y si bajo la ley estás borracho, te llevan preso. Estás en pecado porque estás borracho, aunque para ti tú digas, no, fue un traguito nada más. Amén. Yo no me emborracho, yo no me tomo un traguito, pues no. Amén. Estás. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pues no, pues entonces estás borracho. Amén. Estás borracho, porque para la ley estás borracho. Santo es el Señor. Así que, hermano, ¿verdad? Con este estudio lo que pretendemos es estudiar la palabra del Señor. Poder discutirla, analizarla, ¿verdad? Y llevar el mensaje al pueblo de que sí es posible. Por eso lo que queremos al fin y al cabo es que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Amén. Eso es lo que queremos al final del día, después que discutamos todo esto, lo que queremos es nosotros persistir y que todo el que haya compartido con nosotros este estudio cuide su salvación con temor y temblor, porque de nada a mí me vale
obedecer toda la Biblia, amén, pero seguir emborrachándome e insistir en seguir haciéndolo sabiendo que está mal delante de Dios. amén, aleluya. Porque por ese pecado no voy a entrar al reino de los cielos. O sea, no puedo pretender engañarme a mí misma de decir yo no hago esto y esto y esto y esto, pero un ejemplo, me gustan las lascivias, estoy en lascivia, vivo en lascivia. Y no querer arreglarlo y empeñarme en seguir haciéndolo, amén, el Señor no puede ser burlado. El Señor no puede ser burlado. Y eso está en su palabra. ¿Qué vamos a hacer entonces con todos los versículos bíblicos donde se nos habla de la envidia? Los voy a arrancar esa página. Esa página no es válida, ese verso no es válido. Porque eso yo no lo quiero trabajar, porque eso yo me niego a creerlo o a arreglarlo en mi vida. No, hermano. No, hermano, no es a nuestra manera. Tenemos que entender que cuando venimos a Cristo, Él espera que haya en nosotros un crecimiento, que nosotros menguemos para que Él crezca. Y cuando yo menguo, yo tengo que someterme a su palabra y tengo que ser quebrantada, rota, tengo que ser formada de nuevo. Amén. Porque su palabra dice que Él hace nueva todas las cosas. Y si Él hace nueva todas las cosas, las hace nuevas. Él hace su obra perfecta. Él te hace de nuevo, Él no te va a dejar diciendo mentiras. O sea, tú tienes que trabajar con eso en tu vida y tú tienes que dejarte trabajar por el Espíritu Santo. Tenemos que someternos a su palabra, a toda su palabra, no a algunas cosas que yo quiera y a otras no. Porque a la larga, como decía el pastor, igual, ¿verdad? No voy a entrar al reino de los cielos. Así me lo predique alguien y yo se lo quiera creer, aún yo sabiendo, no, el pastor dice esto. La palabra es la que nos da la luz, la palabra es la que nos dirige, la palabra es la que nos enseña, la que nos lleva. Y si la palabra dice que todo esto, pues es todo eso. Amén. No es lo que yo quiera seleccionar de eso que está ahí. Amén. Amén. Lamentablemente no es así. Porque servimos a un Dios santo, que Él pretende que vayamos caminando en esa santidad. No es que lo hayamos conseguido, pero Él pretende que sí caminemos en esa dirección. Amén. Amén. Así que, si mi esposo no quiere añadir nada, gloria a Jesús. Así que pues damos por terminado nuestro tercer estudio para la gloria y honra del Señor. Seguimos entonces próximamente con el cuarto estudio, Poderoso Jesús, para entonces yo creo que ya con un estudio más puede ser que demos ya por finalizado, gloria a Jesús. Discutamos, ¿verdad? Todos los otros versículos que tenemos, gloria a Jesús, en donde queremos discutir, ¿verdad? Lo que es poderoso el Señor, vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Amén. Aleluya. Así que oramos al Señor para que este estudio le esté arrojando luz, ¿verdad? A muchos hermanos que se han conformado. Se han conformado con el lugar en el que están, están conformados, ¿verdad? Están en una comodidad y no quieren salir de ahí. Amén. Ese es nuestro deseo, así que ayúdenos a compartir para que eso pueda suceder, amén. Amén. Porque eso es lo que anhelamos, amén, poder alcanzar más hermanos que puedan despertar y que pueda ser despertados en ellos ese deseo de seguir conociendo más de Dios y de seguir agradándole a Dios, amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Así que hermanos, hasta aquí el estudio, vamos a hacer oración, gloria a Jesús. Dándole gracias al Señor por esta oportunidad, gloria al Señor. Y de una vez, ¿verdad? También le voy a pedir a mi esposo que dirija esta última parte, como siempre. Queremos orar también, ¿verdad? Hacer la oración de la profesión de fe, por si alguna vida que va a ver este video eventualmente ha sentido que el Señor los ha confrontado y sienten la necesidad, amén, de reconciliarse con el amén, Señor, porque admiten que han estado en un estado de comodidad, que han dejado la relación con el Señor, que ya no viven en el primer amor, que tienen a Dios de lejos, amén, o no has conocido al Señor, pues hacemos esta oración para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, escrito, amén, porque es escrito, pero de ahí se puede borrar. Se puede borrar, depende de ti y de mí, que nosotros cuidemos nuestra salvación con temor y temblor,
para que una vez conozcamos muerte, entonces nuestro libro sea sellado, sea inscrito por siempre, y de ahí no se pueda borrar. Amén. Amén, aleluya. Poderoso es el Señor. Así que, hermanos, les agradezco, ¿verdad?, que hayan compartido con nosotros, que hayan compartido este video. Gloria a Jesús. Les agradecemos, gloria al Señor, primeramente a Dios, ¿verdad?, que hacemos este video por obediencia, por mandato. Así que hasta aquí mi parte, ¿verdad? Hacemos la oración, mi esposo con usted. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, Jehová Dios de los ejércitos, te damos gracias, Señor, primeramente, Jehová Dios, por este estudio, Padre Santo, Jehová, por permitirnos, Jehová Dios de los ejércitos, Padre Santo, poder darlo, poder realizarlo, Señor. Jehová Dios de los ejércitos, Padre Santo, Jehová, en obediencia a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, Jehová Dios de los ejércitos, Padre, porque tú siempre, Señor Jehová, nos diriges, Padre Santo, Jehová Dios de los ejércitos, porque sabemos que tú nos respaldas, Jehová Dios de los ejércitos, y por las promesas, Señor Jehová, que están en tu palabra plasmadas, Jehová Dios de los ejércitos, que la hacemos nuestra cada día, Señor. Oh Padre Santo, Jehová Dios, yo te pido, Señor, Jehová Dios de los ejércitos, si hay alguien, Padre Santo, viéndonos, Jehová Dios de los ejércitos, Padre, que necesite reconciliarse, Señor, que seas tú, Señor, tocando el corazón, Padre Santo. Si hay alguien, Padre Santo, que nos está viendo, Señor, Jehová Dios, que necesita, Padre, aceptarte, Jehová Dios de los ejércitos, Padre, que seas tú, Señor, tocando su corazón, Padre Santo y Padre bueno, Jehová. Oh Padre Santo y Padre de la gloria. Vamos a repetir esta oración para los que se quieran reconciliar o para los que quieran aceptar a Jesucristo. Oh Padre Santo y Padre bueno, Jehová Dios de los ejércitos. Yo reconozco, Señor Jehová Dios de los ejércitos, Padre, que no estoy caminando, Señor Jehová, conforme a tu voluntad. Yo reconozco, Padre Santo y Padre bueno, Jehová Dios de los ejércitos, que no estoy, Señor Jehová Dios de los ejércitos, Padre, en el Espíritu. Yo reconozco, Señor, que estoy en la carne y que necesito de ti, Señor. Y necesito profundizar en ti, Jehová Dios de los ejércitos, Padre. Yo reconozco que sin ti no soy nada, Jehová. Así que yo te pido, Señor, que perdones mis pecados, que perdones, Señor, mi comportamiento, que perdones, Señor, mis acciones, Padre, que no van de acuerdo a tu palabra. Y te pido, Jehová Dios de los ejércitos, que escriba mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto, Padre Santo, como mi único y exclusivo Salvador. Yo te reconozco, Señor, como único y exclusivo Salvador, Padre. Oh Señor Jesús, y que no voy al Padre si no es por ti. Padre, te pido, Señor, que ahora en adelante tú me des la fortaleza, Señor, y que tú me encamines, Señor, y me ayudes, Padre, a vivir en el Espíritu. Te lo pido todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo y Padre bueno, Jehová, te pedimos, Padre Santo, Jehová Dios de los ejércitos, que seas tú glorificándote, Jehová, por cada uno de ellos, Padre Santo, Jehová. Mira, Padre Santo, Jehová Dios de los ejércitos, Padre Santo, Jehová, todo aquel que fue identificado, Jehová, todo aquel, Señor, que fue tocado, Padre Santo, a través de esta oración, Señor, todo aquel que la repitió, Jehová, Padre Santo, todo aquel que, Señor, Jehová Dios de los ejércitos, tú tocaste, Padre Santo, a través de este estudio, Padre Santo, Jehová. Yo te pido, Señor, Jehová Dios de los ejércitos, que tú te glorifiques en sus vidas, Padre Santo, Jehová. Oh Señor, que tú le das fuerza, Padre Santo, Jehová. Que tú le ayudes, Señor, Jehová, a profundizar en ti, Jehová Dios de los ejércitos, Padre. Y el que no, Señor, que lo sigas tocando, que sigas obrando, Jehová. Oh Padre, porque tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es el poder, Jehová. Oh Padre de la gloria, porque tú, Señor, Jehová Dios de los ejércitos, Padre, es el que hace la obra. Oh Padre Santo, porque el Espíritu Santo de Dios es el que, oh Señor, convence de pecado, Jehová Dios de los ejércitos, Padre. Eres tú, Señor, el que hace la obra, Jehová. Nosotros solamente somos instrumentos, Jehová Dios de los ejércitos, Padre. Te pedimos, Señor, que siga obrando, Jehová Dios de los ejércitos, Padre. Que tu Espíritu Santo siga tocando, que tu Espíritu Santo siga convenciendo, Señor, de pecado, Jehová Dios de los ejércitos, Padre. Oh Padre, que ellos puedan ser reconciliados, Padre Santo. Que ellos puedan, Señor, Jehová, caminar y aceptarte, Jehová Dios de los ejércitos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido, Padre. Oh Señor, Jehová Dios de los ejércitos, Padre Santo. Nosotros nos encargamos, Señor, de darte la gloria a ti, Padre. De darte la honra, Señor, Jehová Dios de los ejércitos. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya.
Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Un beso y un abrazo fuerte. Amén. Poderoso es el Señor. Gracias por permanecer conectados con nosotros. Este video, ¿verdad? Para la gloria y para la honra del Señor. Gracias por compartir. Gloria a Jesús. Así que próximamente estaremos entonces haciendo la cuarta parte del estudio. Poderoso Jesús. Vivir en la carne o en el Espíritu. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Así que Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Que tengan buenas noches. Gloria al Señor. Sabemos que la palabra del Señor dice que en paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, nos hace vivir confiado. Así que, hermano, Amén, un abrazo en el Señor, hacia adelante siempre. Gloria a Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Gloria a Dios.